Estamos otra vez en Curarse en Salud, tratando de profundizar algunos temas que no aparecen del todo bien planteados ante la sociedad argentina y mucho menos desde el punto de vista de la salud, en el sentido de que sigue habiendo una campaña, una agresión quizás, para ponerla en términos propios, desde el punto de vista del marketing que hacen los laboratorios de la industria farmacéutica, sobre los medicamentos mal llamados genéricos, que son copias y que tienen no solamente el control y la regulación de la autoridad de aplicación, que es el ANMAT, sino que además tienen las mismas características que tiene el medicamento de supuestamente primer nivel. Y digo supuestamente porque no hay medicamentos para pobres y para ricos, hay medicamentos. Los medicamentos que en la Argentina se comercializan bajo la direccionalidad del ANMAT son de las mismas características y la materia prima es comprada en los mismos lugares porque en la Argentina no se fabrica materia prima. Así que fíjense ustedes el grado de dependencia que de alguna manera tiene hoy la Argentina en tema soberano. Y de eso vamos a hablar entonces con el investigador del CONICET, del doctor y amigo Martín Isturiz. ¿Cómo estás, Martín? Muy bien, ¿Qué decís? muy bien. ¿Cómo estás? Gracias bien. por venir. No, gracias por invitarme. No, pero vos sabés que nos falta el vino, eso sí, Sí, ¿viste? Yo, bueno, viste que hago las cosas. ya va a haber tiempo. Ya va a haber tiempo. No va a faltar oportunidad. No, seguro. Martín, quizás con el grupo de gestión donde has desarrollado una tarea que quienes usan Internet se habrán encontrado, se habrán chocado alguna vez porque es bastante masiva, ¿no es cierto? Sí, tenemos una buena difusión realmente. ¿Cuántas direcciones tenés ahí? Direcciones directas de correo electrónico, 20.000. 20.000. Sí, 20.000 y después tenemos repetidoras, digamos, entre comillas, pero digamos, claro, sí. Hay gente que nos difunde en el sur. Hay megáfonos por todos lados. Hay megáfonos por todos lados o hay servidores amigos o conocidos ¿sí? que nos distribuyen, así que no sé cuál es el potencial real, pero 20.000 tenemos nosotros. Les comento que el grupo de gestión es un grupo de profesionales, la mayoría profesionales que están en áreas periféricas a la salud. Médicos también hay, pero sí, vienen de ciencias exactas muchos, investigadores, economistas. Sí. Un grupo que realmente viene tratando los temas desde una mirada nacional, popular, que tiene que ver con esa mirada de recuperar aquellos restos que dejó y que todavía tiene vigentes el neoliberalismo, digamos, ¿no? Porque podemos ponerle nombre y apellido, Martín. Sí, digamos, si bien tiene una orientación de grupos de ciencia y técnica, obviamente las políticas en ciencia y técnica no necesariamente deben estar en manos de científicos, sino que pueden estar en cualquier parte de la comunidad. Entonces, un poco surge todo esto porque uno ve que en nuestro país tenemos buenas instituciones en general en el área de ciencia y técnica. Lo que tenemos es una escasísima utilización social del conocimiento. Entonces, partiendo un poco de ese concepto y con un pensamiento así sobre cómo deberían hacerse políticas en ciencia, digamos, tomamos producción pública de medicamentos, vacunas también, como un poco ejes temáticos, pero dentro de un marco conceptual un poquito más amplio. Lo que nos está diciendo Martín es, el doctor Martín Isturiz, perdón, yo como somos... Martín y Jorge, mejor, más tranquilo. Lo que nos está diciendo Martín es de una importancia quizás vertebral al pensamiento que debemos recuperar, porque muchas veces la ciencia, la investigación orientada en las ciencias duras, no era de aplicación, ni siquiera en el país, ya no hablemos del pueblo, ni siquiera en el país, ¿no es cierto? Lo cual ha hecho que nosotros tengamos grandes científicos en la Argentina y que después no tributaron, digamos, en mejoramientos directos en diferentes áreas de nuestro país, ¿no? Si la ciencia uno lo plantea desde lo social, realmente habría una utilización social del conocimiento, pero
Uno diría que, por lo menos desde que yo me acuerde, digamos, un poco, la ciencia siempre tuvo así un aspecto más de escenografía, ¿no? O de decorativo, de cultural, que queda bien tener ciencia. Sí. Ojalá tengamos un premio Nobel o 2 premios Nobel o 3. Es como ahora tenemos 3 premios Nobel en el área de biomédicas, digamos, pero uno no ve eso, los resultados en hechos concretos. Seguro. Entonces, uno dice, está bien tener premios Nobel, uno se siente orgulloso. Ahora, como si uno ve los resultados de ese tipo de cosas, en qué se han plasmado, hacia dónde hayan trascendido, no, muchas veces no pasa de lo académico. Y claro, muchos Entonces, premios Nobel claro. como Mitte, Inglaterra Claro. agradecido, por ejemplo. Sí, ¿no? por supuesto, sí. Así es. Lo que hizo Milstein, por ejemplo, que él lo donó como un legado al conocimiento universal, digamos, esas fantasías que existen, después fue patentado y hoy solamente en el área de como esos anticuerpos, como Sí. agentes terapéuticos, solo en el área médica mueven 50.000 millones de dólares anuales, para dar una idea de lo que De la magnitud, es, de la magnitud. de los anticuerpos monoclonales, ¿no es cierto? Claro, son, que fueron los descriptos, sí. descriptos no, fueron, porque es una cuestión artificial un anticuerpo monoclonal, fueron producidos, digamos, por Milstein y un alemán, Keller se llamaba, digamos. El anticuerpo monoclonal, para los que nos están viendo, es aquel que transporta, ¿no es cierto?, que transporta direccionadamente Así es. la medicación al lugar donde está la enfermedad, donde está la patología, donde está el cáncer, Así concretamente, es. Sí, sí. en este momento, digo, para ponerlos en términos, Sí. en términos que se entiendan, digamos. Sí, sí. Ahora, yo muchas veces me preguntaba, porque vamos a llegar ahora al tema de la producción pública de medicamentos, cómo estas fabulosas cifras que vos estás dando y que manejamos, y cómo esto se engancha, por ejemplo, con lo de la vacuna NH, ¿no es cierto?, la vacuna de la gripe. De la gripe. De esta famosa gripe que le llevó al país incluso un contrato de 50 millones de dólares. ¿no? 11 millones de dosis se importaron de la gripe aviar acá. Ajá. Pero eso fue una estafa a nivel mundial. Fue a nivel mundial. Planeado entre algunos científicos, uno de ellos era el gran experto, un alemán, no recuerdo el apellido, pero digamos, que fue pasado por los diferentes medios, digamos, es decir, generaron el infierno, que se venía la gripe A y nos mataba a todos, ¿no? Exacto. Entonces, obviamente, Novartis ya tenía la vacuna. Ya tenía la vacuna. Entonces salieron a vender vacunas. El caso más paradigmático, así uno de los que yo conozca, es Francia, que compró 80 y pico de millones de dosis, y después prácticamente les regalaba, porque no pasó de ser una parte más de Lo una que pasa es que al gripe estacional declararse común. la pandemia, claro, los países tenían La obligación obligación, claro. Y Argentina en ese contexto compró 11 millones de dosis. Bueno, hubo denuncias importantes. Le costó el puesto a 2 directores de la Organización Mundial de la Así Salud. es, pero hubo denuncias del Parlamento holandés, del Parlamento europeo y de un ex vicepresidente, creo que era, o vicedirector, de un español, Organización Mundial de la Salud. Es decir, eso fue directamente fue una estafa, digamos, donde tenían el doctor Gripe, le decían al señor este que había hecho importantes hallazgos sobre el virus H1N1, y lo pasaban por todas las televisoras Sí, generando terror, y venía atrás Novartis y qué dando la solución, ¿no? qué poca cobertura de prensa tuvo Así todo es. eso, ¿no? Sí, sí. Porque nosotros que lo denunciamos, de hecho ustedes en el grupo de Sí, política y gestión lo denunciaron, nosotros a través de otros instrumentos lo denunciamos, y sin embargo se firmó un contrato por 10 años. Así es. Para una gripe que no tiene una mortalidad ni una morbilidad diferente a la gripe habitual, No. ¿no es cierto? Ni un ataque que pueda ser por eso el tema le costó el puesto a estas directores de la OMS, ¿no? No, y había una cosa que es adicional, que es importante. Las vacunas de gripes estacionales están hechas con varias cepas de virus de gripe, ¿no?
a esta gripe aviar, en vez de ponerla como una más en la gripe estacional, Claro. No, hicieron otra vacuna, porque Otra el negocio era hacer otra, era digamos. otra vacuna. Y por las cifras que así se es. manejaron, Sí. Y creo, bueno, creo que ganaron 5.000 millones de dólares en pocos meses. Seguramente, sí, sí. Y después, bueno, a partir de eso surge acá que Novartis vino a Argentina y a través del ministro de Salud, digamos, con 2 empresas argentinas, pero con tecnología de Novartis, se está haciendo ahora en Pilar para fabricar vacunas contra la gripe estacional, gripe A, obviamente vacunas con tecnología Novartis, de una multinacional, y con 2 empresas argentinas del grupo Quemo, que son Biogénesis, Bagó y Elea, puestas ahí un poco en el negocio. Stop. Ahí vamos a plantear el stop. Bueno, Porque hay laboratorios de producción pública que manejan vacunas y están investigando en vacunas virales. sí, sí. No hay desarrollos importantes porque nunca ha habido una demanda, digamos. Es decir, sí hay a nivel Son los de Provincia de experimental. Buenos Aires, ¿no? De la ANLIS. Sí, tiene el Instituto Nacional de Enfermedades Virales, se llama, que está en Pergamino, que en realidad producen una sola vacuna, que es la vacuna contra El mal de los rastrojos, o virus Junín. Sí, que lo derrotó el glifosato. Sí, claro. Porque les mató sí. todas las ratas. Sí, más o menos. Sí. Llegaron Sí, tarde. más bien, digamos. Y después hay grupos sí, aislados, así que tendrían cierto potencial a nivel experimental, o acá en plantas pilotos se podría haber empezado, pero nunca se intentó hacer un desarrollo a nivel de producción. ¿El Malbrán no Sí produce? Virales no. ¿no? Produce la antirrábica, sí. Ah, la antirrábica. La antirrábica, sí. Sí. Hay cierto conocimiento o experiencias, digamos, en algunos, como para hacerlo, digamos, porque tal es así que antes de que se plasmara el contrato entre Novartis y 2 empresas multinacionales con Argentina tiene que tener por unos cuantos años asegurada la compra de esa vacuna a la fábrica que se va a instalar. El ministro de Ciencia y Tecnología, Barañao, había dicho que a escala piloto ya se podían empezar a hacer en el país. Sí. Pero sin embargo eso no se respetó, se achata eso y se promueve a la multinacional Novartis que venga acá, que no va a ser diferente a la... En realidad posterga. Posterga desarrollos propios, eso es claro. Posterga el manejo soberano de la ciencia y la tecnología. Absolutamente, es lo mismo que pasa con medicamentos en general. Ahora, una pregunta dirigida más al Martín científico que al Martín militante de la causa nacional de la salud, que también es importante. Quien empieza a manejar virales, ¿está en condiciones de desarrollar una investigación en virales? Totalmente, sí. Sí, hay grupos de investigación buenos en virus acá. Por eso. Realmente bueno, a nivel de laboratorio. ¿Lo sabrá la presidenta que hay grupos de investigación en virus y no sé argentinos? si la presidenta, pero el ministro la debería informar, por lo menos que eso existe. Bueno, porque yo tengo la idea como médico cirujano, muy lejos de los virus, pero cerca del conocimiento, que quien maneja virus, quien está investigando en virus, puede desarrollar, digamos, tecnológicamente, científicamente, todo aquello que tenga que ver con profundizar esas investigaciones con apoyo estatal. Absolutamente, digamos, el conocimiento está, entonces, lo que te decía hace un ratito, al no haber demanda de parte del Estado, entonces eso queda en un laboratorio, es decir, el conocimiento para la contribución al conocimiento universal, digamos. Ahora, en un ratito vamos a charlar de eso. Si uno plantea una investigación o un producto desde la demanda social, digamos, uno estimula todas las cadenas del conocimiento. Exactamente. Desde el que hace un fármaco o una vacuna, digamos, hasta cuando se le aplican. Y disminuye las cadenas de valor. En un ratito, si te parece, vamos a ir a ese tema y vamos a ir con ejemplos muy concretos. Bueno. Así que nos vamos a una pausa y enseguida volvemos. Seguimos en Curarse en Salud con Martín Isturiz, investigador científico de ciencia y tecnología, por supuesto, conducida por un ministro que aparecía como un practicante, y perdón el término, de las ciencias duras, pero que se volcó bastante en las ciencias aplicadas, ¿no?
Barañao. Barañao, sí. Un hombre dúctil que Sí. logró comprender, digamos, la dinámica de la ciencia aplicada en su momento. Sí, aunque con ciertas limitaciones desde mi punto de vista, porque esencialmente las políticas del Ministerio de Ciencia y Técnica, estamos hablando, pasan sus ejes primordiales por el subsidio o la financiación de emprendimientos privados o por la interacción, la articulación entre el sector público y el sector privado, pero esencialmente financiado o subsidiado por el sector público. Es decir, lo que uno no ve es que haya desarrollos públicos genuinos y completos. Es decir, se identifica siempre como que un producto tiene que estar siempre una empresa, y eso no es así, digamos. Cuando hay demandas sociales, digamos, no necesariamente tiene que haber un agente que finalmente es un agente de comercialización. Sí. Entonces, en ese aspecto yo creo que estamos un poco flojos y hay problemas estructurales en el sector científico-tecnológico que no se resuelven por haber adoptado un poco ese tipo de políticas en donde muchas de ellas son pymes. Y las pymes no son disparadoras, digamos. No, porque nada. no tienen gran capacidad de envergadura, inversión, claro. No tienen envergadura. Es decir, las pymes podrían insertarse en desarrollos públicos importantes, Sí. donde producción pública de medicamentos es uno. Bueno, ahí digamos. vamos Eso es porque... una cosa. No es solo medicamentos, no. es vacunas, productos médicos, Sí. reactivos de laboratorio, digamos, es una amplia gama, no es solamente la pastillita, digamos. para que quede claro. No, son insumos médicos también. Sí, sí. Fíjate vos que hoy por hoy tenemos un conflicto grave con el tema de la doble vía en los estériles, Así de es. las Sí, cánulas, las cánulas. que pierden y no encontramos un ingeniero que nos resuelva el tema todavía en las nacionales. Así Entonces pareciera hecha a propósito para que importemos cuando en realidad estamos en esos campos una política de sustitución de importaciones. Sí, así Ahora, es. en la charla con Barañao, que personalmente tuve, el apoyo irrestricto de él, por orden de la presidenta, a la producción pública de medicamentos fue frontal, incluso destinando fondos, en el caso de lo que vos sabés que estamos manejando del tema del laboratorio de las Fuerzas Armadas, que es un tema no menor y que donde aparentemente el Ministerio de Ciencia y Tecnología va a constituir junto con el laboratorio de las Fuerzas Armadas... subsidia 11 millones de pesos, más Sí, aproximadamente. es un convenio firmado entre Defensa y Ciencia y Tecnología. Eso es para equipamiento y desarrollo de un nuevo laboratorio que se está realizando, pero además hay un compromiso en constituir la unidad de investigación y de constituir los comités de bioética y comenzar a disparar líneas de investigación conjuntas sobre fundamentalmente aquellos medicamentos que hoy... Hay medicamentos, vos sabés, Martín, que me comentaba el otro día la gente de la ANMAT, Chiale, Carlos Chiale. Hay medicamentos que por la baja incidencia han dejado de ser fabricados, porque son 40.000, 50.000 blísteres al año, y esos tenemos que detectarlos porque son de fácil elaboración y que podemos sustituirlos rápidamente para no tener que salir a apagar incendios en el exterior. Así es, y eso, bueno, parte de eso han hecho siempre los laboratorios públicos. Sí. El caso particular, por ejemplo, del albendazol, que se utiliza, es un remedio, un medicamento que se utiliza para la hidatidosis, que tienen una baja, digamos, si bien es una zona endémica, es de una producción que, digamos, que la hace un laboratorio público. Así es. ¿No? Eso, y de esos ejemplos hay... Y hasta llegamos a fabricar caramelos. Así es. Para los chicos. Así es. Una forma farmacéutica para que los chicos no hagan los escándalos que hacían con ese medicamento horroroso. Sí, más bien. Y esto lo inventaron los laboratorios públicos. Sí. Y, lo fabricó el LIF. Los laboratorios públicos surgieron ante las dificultades presupuestarias, concretamente. Eso es una realidad. Ese es el origen de los laboratorios públicos. Es decir, vinieron desde la demanda social insatisfecha, no desde la proyección de una política. Exactamente. Entonces, vinieron a cubrir un vacío. Fueron a cubrir vacíos, agujeros, digamos,
Y en ese marco se desarrollaron, pero nunca tuvieron, son eficientes y muchos de ellos son realmente fantásticos, pero nunca tuvieron un apoyo, que hubiera una política que empuje ese tipo como una cuestión de desarrollo, de soberanía, digamos, porque ahí las cosas serían distintas, digamos. Sería interesante que el poder político se enterase de que la Argentina es el país que más gasta en medicamentos en el mundo. Así es. Sí. El 32% del gasto total de salud en la Argentina está dedicado al medicamento, cuando ese gasto en cualquier país del mundo va de un 10 a un 17% como máximo. O sea que estamos gastando el doble que cualquier país del mundo. Y esto, Martín, impacta muy fuertemente en el bolsillo de la gente. Así es. Porque el cálculo estimativo de ese 32%, que un 20% es gasto de bolsillo de la gente. ¿No es cierto? El resto lo paga generalmente la seguridad social y el sector público. Claro. ¿No es cierto? Pero la producción pública de medicamentos ha demostrado que un medicamento que de primera marca, que hoy se vende a 32 pesos, los 30 comprimidos, el blister de 10 comprimidos, para poner un nombre, el Enalapril, sale 42 centavos el blister de 10 comprimidos. O sea que ese medicamento sale menos de 1,20 y ganando el 100% sería 2,40. Y se vende a 32 pesos. Bueno, ahí pasó, con esto que recién hablamos del el medicamento para la hidatidosis. Sí. El Ministerio de Salud en el año 2009 le pide 200.000 comprimidos, entonces al laboratorio Sandoz, que es de Novartis, ya que estamos con Novartis. Vamos a seguir. Entonces le ofreció cada comprimido a 22 pesos se lo fabricaba Novartis. Entonces les debe haber parecido mucho y se lo piden al laboratorio del Prosome, que se llama, que es el laboratorio público de Río Negro. Entonces le ofrecieron la misma calidad, todo, a 50 centavos el comprimido. 44 veces menos un humilde laboratorio público frente a una multinacional. Que está próximo a conseguir su habilitación de ESMAD. Pero lo gracioso fue cuando estuvimos, porque antes que saliera la ley de medicamentos, hubo audiencias públicas. Cuando fuimos al Senado, uno de los senadores le pregunta, estaba... el turco Saad. Paisano mío. Ricardo Saad estaba ahí, que es el director del laboratorio. Entonces un senador le pregunta, ¿pero eso realmente es viable lo que hacen ustedes? ¿Es una cosa sustentable? Y dice, como diciendo, acá están perdiendo plata, no sé, o algo. Entonces le dijo, mire, dice, con lo que ganamos de venderle esas partidas a todos los años ahora al Ministerio de Salud, estamos armando la planta de inyectables. Es para dar una idea así, digamos, gráfica de cómo se roba, digamos, porque es la realidad, cómo se roba. Es decir, cuando los medicamentos, que son un bien social, deberían estar asegurada el aprovisionamiento por el Estado, están en una economía de mercado. Entonces, cuando está en una economía de mercado, si uno entra ahí, bueno, va a pagar el precio va a ser el que usted puede pagar, pero el máximo que usted puede pagar. Había un pensador francés del siglo pasado, que está vivo todavía, Alain Touraine, que vos lo debes haber leído, socialdemócrata. Por lo menos conozco el nombre, digamos. Sí. No, pero un tipo que era un tipo, lo que hoy llamaríamos en la Argentina un progre, y decía él que, una frase muy linda tenía, que el mercado sin Estado es mercado negro, digamos, ¿no? Entonces, y entonces eso, parafraseando eso, yo alguna vez escribí que el mercado sin Estado en salud es muerte, porque en realidad, como vos bien decís, el medicamento no es solo, es un bien social, y esto le permitió, por ejemplo, a Lula bajar patentes de medicamentos, porque está declarado bien social incluso por la Organización Mundial de Comercio. Emergencia sanitaria. Claro. Exactamente. Entonces, ¿qué dice cuando es un bien social la Organización Mundial de Comercio? Que pueden cobrar patentes, pero el precio tiene que ser igualitario en todo el mundo, porque si no hay diferencia. Y Lula, o mejor dicho, los brasileños descubrieron que había un medicamento que costaba en Tailandia 0,75 centavos la dosis, que era un antirretroviral para el HIV,
y lo vendían en Brasil a 2,75. Hizo la denuncia y entró a fabricar farmaguiños. Esto es producción pública de medicamentos. Así es. Le limitó los precios, porque ese fue el laboratorio Abbott. Abbott fue ese. Abbott fue el que le duplica el precio de un año para otro. Los llaman y no tenían una justificación desde el punto de vista de los costos. Simplemente era porque Brasil era un gran consumidor de antirretrovirales. Eso fue en el año 2005 más o menos. Entonces le dijo que si los querían bien y si no los querían, obviamente Brasil tenía que acceder a eso. Entonces la negociación parece ser que se puso dura y el ministro de Salud Pública brasileño dijo que si no retrotraían los valores al precio del año anterior, digamos, Farmanguiños no respetaba patentes y salía a producir el antirretroviral. Y lo denunciaba en la OMC. Y lo denunció. ¿Qué hicieron? Retrocedieron. ¿Qué significa esto? Que parece una anécdota. Quiere decir que un laboratorio público puede actuar como un control efectivo de precios. Empresa testigo de precios, exactamente. Porque es un laboratorio público, se maneja con estructura de costos, cosa que no con estructuras de mercado, de economía. Y si soñamos un poco, Martín, y vemos el futuro cercano y decimos que los laboratorios públicos productores de medicamentos en la Argentina pueden llegar a comprar el 100% de los medicamentos de alto costo y baja incidencia el día de mañana, porque en realidad lo termina pagando el Estado o la Seguridad Social. Así es, así es. Yo creo que en la medida en que haya decisiones políticas de impulsar esto, se puede llegar a muy buenos puertos, digamos. Porque hay una cuestión que es central y que incluso la industria farmacéutica local, digamos, no comprende, digamos, o no quiere comprender, digamos. Acá los que hacen investigación, desde investigación pura, digamos, hasta el desarrollo del medicamento, en el mundo son las multinacionales. Así es. Entonces, no hay empresa hoy chica o mediana que pueda competir con eso. No tiene infraestructura para hacerla. El único que tiene la capacidad operativa para eso es el Estado. Eso no hay vuelta. Lo que hay que coordinar son esfuerzos, coordinar conocimiento en función de objetivos de eso, de hacer utilización social del conocimiento y de realmente, desde el sector público se pueden realmente hacer investigación de muy buen nivel. El área biomédica es muy desarrollada en Argentina. Sí. Eso es en investigación y en el área de aplicación, en la asistencia médica, digamos, por decirlo de alguna forma. Entonces, yo creo que en eso sí hacen falta decisiones políticas, porque es un área en donde el Estado, en la producción, realmente es muy deficiente. Más, en algunos casos ya está incomprensible. El otro día hablábamos o comentábamos, acá la vacuna BCG, que la conocen todos, que se pone al nacer a los chicos, que es contra la tuberculosis, se produce en el país desde hace más de 40 años y hace más de 20 años que es vacuna de referencia de América Latina y del Caribe, la que produce el Instituto Biológico de La Plata. Tener una vacuna de referencia significa 20 años consecutivos con controles de calidad, pasar controles de calidad estrictos. Entonces, esa vacuna que se produce en el biológico de alta calidad, el Ministerio de Salud la importa, porque queda restringida su uso al ministerio, a la provincia de Buenos Aires, porque el laboratorio, no sé, le faltará un ventilador o un extractor de aire, no lo adecúan a condiciones exigidas por ANMAT. Eso es negligencia o complicidad. Complicidad o, digamos, business. Una señal política. Digamos, la BCG dicen económicamente es insignificante, pero como señal política es brutal. Nos tenemos que ir. Ministro Mansur, por si no se enteró, le estamos hablando a usted. Esto se puede revertir con decisiones políticas e informando correctamente a la Presidenta de la Nación, porque la producción pública de medicamentos tiene recursos humanos, capacidad, know-how e instalaciones como para dar una respuesta de accesibilidad a ese bien social que es el medicamento. Martín, desde ya, muchísimas gracias. Creo que nos queda un tema en el tintero, pero nos tenemos que ir. Bueno, gracias por invitarme. Bueno, chao. Hasta luego.